Bienvenidas y bienvenidos a Somos Energía, tu canal de física y química. Mi nombre es David Gascón y estoy encantado de continuar la labor de tercero de la ESO, ahora cuarto de la ESO, de formulación inorgánica a partir de los oxoácidos, que es lo que se hace normalmente. Bien, pues vamos a empezar con los oxoácidos y espero que atienda y tomen muy buenos apuntes para que no haya duda en esto, porque ya sabéis que la formulación... Saber formular no significa que aciertes 5 de 10, sino significa que aciertes 7 de 10. ¿Por qué? Porque estamos nombrando, estamos formulando y esto hay que sabérselo muy bien. Sí es cierto que la formulación inorgánica tiene varias nomenclaturas que hay que saber manejar a la vez. Esa es la gran dificultad que tiene, pero esa dificultad la vamos a solucionar en este mismo vídeo en el caso de los oxoácidos. Vamos allá. ¿Qué son los oxoácidos? Pues son compuestos en los que el hidrógeno actúa con número de oxidación más 1, el oxígeno actúa con número de oxidación menos 2 y evidentemente aquí tenemos un no metal, que también puede ser el cromo y el manganeso, que como sabéis están en los elementos centrales de la tabla periódica, ¿vale? Y tienen unas características especiales. Ahora veremos también sus números de oxidación, aunque ya están colocados al principio de los vídeos de esta lista de reproducción de inorgánica al principio y que tenéis que, como sabéis, saberos de memoria los números de oxidación, saberos de memoria los símbolos de los elementos y aproximadamente la colocación que tienen cada uno de esos elementos en la tabla periódica. La pregunta, ¿hay que saberse la tabla periódica entera? No. ¿Hay que saberse la tabla periódica parcialmente? Sí. ¿Hay que ir habituándose a la tabla periódica? Sí. No hay que sabérsela de memoria entera todavía, ¿vale? Ni todavía ni nunca, porque realmente yo en la carrera de química tenía siempre la tabla periódica delante en todos los exámenes. Pero para saber formular, sí es cierto que no tienes que, cada vez que tienes que formular un compuesto, tienes que ir a mirar la tabla periódica. No, por eso hay que aprenderse de memoria la tabla periódica poco a poco, ¿vale? No hay toda una tarde aprendiendo la tabla periódica, que bueno, si queréis hacerlo podéis hacerlo, pero no es del todo necesario. Lo más importante, número de oxidación, símbolos, es decir, los elementos que componen el elemento, las letras que componen el elemento, por ejemplo, el cromo, Cr, el manganeso, Mn, que se suele confundir con el magnesio, y no es, este es manganeso, ¿vale? Y magnesio era Mg. Eso hay que sabérselo como yo lo estoy diciendo. Pero bueno, no nos enrollemos más, ya sabéis cómo hay que estudiarse esto, lo he dicho en los anteriores vídeos y no me voy a enrollar. Una de las cosas que hay que saberse evidentemente son los números de oxidación y los números de oxidación de los no metales suelen tener alguna complejidad, pero complejidad si no te la has estudiado, pero si te la has estudiado es muy fácil. Pero también es fácil. En el caso de no acordarse el número de oxidación del no metal, hay un truco que vamos a ver ahora mismo. Imaginaros, el ácido sulfúrico se llama así, ahora digo por qué, pero bueno, H2SO4 por ahora. El H2SO4 hay que averiguar el número de oxidación del azufre. ¿Cómo se hace eso? Pues considerando que la molécula es una molécula neutra, nosotros vamos a jugar con el número de átomos de cada uno de los elementos y con los números de oxidación, que sabemos que es el hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. Como puedes ver, el hidrógeno es más 1 siempre en los oxoácidos, en este grupo que estamos viendo ahora, y el oxígeno siempre actúa con número de oxidación menos 2. Esos son los comodines. Y con esos comodines puedo averiguar esta X que desconozco. Como sabéis, el azufre es 2, 4 y 6. ¿Cuál de ellos es? Pues se calcula con este cálculo que os estoy explicando a continuación. Si os dais cuenta, sería 2 hidrógenos que tenemos, ¿vale? Por el número de oxidación de cada hidrógeno. Estos contribuirían con un más 2, evidentemente. 2 por 1, más 2. Luego, más 1 por X, que yo X no lo sé. Yo sé que X, el no metal, va a actuar con número de oxidación positivo, ¿vale? Pero la X no la sé, no tengo por qué saberla. Sí la sé ya, pero no tengo por qué saberla. Este es el cálculo para averiguarlo en el caso de que nos olvidemos los números de oxidación del no metal. Bien, en el caso, aquí tenemos 4 oxígenos, como podéis ver, 4 oxígenos que se van a multiplicar por menos 2. Esto es una cuenta que tiene que salir 0 porque la molécula es neutra. La molécula no tiene ningún simbolito aquí que está diciendo que es un anión o un catión. En el caso sería un anión. Pero no nos lo dice. Por lo tanto, quiere decir que todo esto es
neutro, es decir, que la cuenta esta tiene que salir 0. ¿Y qué es lo que tengo aquí? Pues evidentemente una ecuación de primer grado muy sencilla en el nivel de cuarto de la ESO que evidentemente podemos calcular. Como podéis ver, la X la tenemos aquí. Ahora ya lo que he hecho son los múltiplos. 2 por 1 es 2, más 1 por X, que es X, menos, porque 4 por menos 2, sabéis que menos por más es menos 8. Entonces ya despejamos la X de aquí. ¿Cómo? Pues todos los numeritos los pasamos al segundo miembro de la ecuación y tenemos 8 menos 2, que es más 6. Y con esto hemos averiguado el número de oxidación del azufre sin necesidad de que calculemos, de que sepamos de memoria eso. De hecho, quiero que sepáis que así a bote pronto puede ser que nos equivoquemos con la rapidez. Bueno, pues el azufre es 4. No es 4. Tampoco es 2, es 6. ¿Y de qué manera lo hemos calculado? De esta manera, ¿vale? Esto es muy importante. Se calcula fácilmente con una ecuación simple de primer grado, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenéis que hacer en el momento de que no lo sepáis, ¿vale? Aunque cuando ya uno ve el H2SO4, ya se acuerda de que lo ha hecho alguna vez y pone más 6. Pero cuidado con esto, la más mínima duda hay que hacer este cálculo, ¿vale? Muy bien. Empezamos con las nomenclaturas de los oxoácidos. Como no puede ser otra, tenemos 3 tipos de nomenclaturas actuales y voy a intentar adaptarme a este año, ¿no? Nomenclatura tradicional aceptada. Tradicional significa antigua, ¿vale? La antigua que a mí me enseñaron cuando tenía vuestra edad. La nomenclatura de adición, esta no me la enseñaron porque no existía. Uno ya va teniendo unos años. Y nomenclatura de hidrógeno, tampoco me la enseñaron, pero son como 2 nuevas incluidas que han reducido la dificultad en la tradicional, pero muy poco, desgraciadamente, ¿vale? Yo la tradicional ya la eliminaría porque la que más nos gusta es la del hidrógeno. Pero paso a paso vamos a ir uno a uno. Nomenclatura tradicional aceptada. ¿En qué consiste? Anteponer la palabra ácido, luego utilizar los sufijos y los prefijos de hipoper y osoico, dejando en el centro el átomo del elemento no metálico, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos el ácido nítrico, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí tenemos anteponemos la palabra ácido porque tenemos un hidrógeno que le da un carácter ácido a esta molécula, y luego nítrico, ¿por qué? Porque tenemos un nitrógeno y el nítrico, el ico, nos va a identificar aquí un número de oxidación. Si os dais cuenta, el nitrógeno que está aquí, ¿vale? El ico actuaría con número de oxidación más 5. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Pues tiene un procedimiento que os lo voy a explicar ahora mismo, ¿vale? Pero quedaros con esta tabla porque estos son los números de oxidación que vais a utilizar en la molécula de oxoácidos, porque son oxoácidos de no metales. Y aquí tenéis no metales, ¿de acuerdo? Estos son los no metales. Y estos son sus números de oxidación, que evidentemente vais a tener también en la tabla de número de oxidación, ¿vale? Pero tenemos que tener muy en cuenta de que estos del grupo de cloro, bromo y yodo van a actuar con estos, el azufre, selenio, teluno y polonio va a actuar con esto, el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto va a actuar con esto, carbono, silicio va a actuar con esto, el boro va a actuar con esto, son no metales, ¿vale? Son no metales. Y luego dentro de los elementos de transición, los elementos centrales de la tabla periódica, tenemos el manganeso y el cromo que, como he dicho, entran dentro de este juego, que son metales, pero hacen oxoácidos, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo sé yo si tiene que utilizar hiposo, osoico o perico? Si os dais cuenta, lo tiene aquí perfectamente, pero esto tiene una regla. En el caso de que el elemento tenga 2 números de oxidación, como puede ser el caso del carbono silicio, como podéis, tiene 2 números de oxidación, ¿de acuerdo? Utilizaremos el mayor con la terminación ico, es decir, por ejemplo, carbónico, silícico, ¿vale? Pues aquí tendríamos del carbono y del silicio, tenemos estos dos. Como si actúa con número más 2, es decir, con la terminación el oso, se utilizaría carbonoso o silicioso. Bien, eso sería en el caso de esto. Venga,
Pues, ¿qué pasa si tiene 3 números de oxidación? Pues con 3 números de oxidación, la terminación ico será para el mayor. Como podéis ver, aquí tenemos grupo de 3 números de oxidación. ¿Lo veis? Todo, el azufre, selenio, teluro, el nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, dentro de esas columnas de la tabla periódica, tenemos 3 números de oxidación cada uno. Pero en el caso del azufre, selenio, teluro, es diferente en números, que son números pares, a los números impares del nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio. ¿De acuerdo? Entonces, como son 3, al mayor se le coloca la terminación ico. Al del medio, es decir, o al 4 o al 3, se le va a colocar la terminación oso. Y hipo-oso al más pequeño de todos. Con lo cual nosotros vamos a saber cuando nos nombren el compuesto, vamos a saber si va a tener un número de oxidación o otro. Por lo tanto, estos números de oxidación hay que sabérselo, hay que saberse cuántos números de oxidación tiene cada uno de estos elementos y también tener en cuenta, en este caso, la excepción del manganeso. El manganeso es excepción porque tiene 3, y si os dais cuenta, no se utiliza hipo-oso, oso-ico, sino que se utiliza oso, ico, perico para estos números de oxidación. Es decir, este que veis aquí, cuidado con el manganeso, que es una excepción, la única excepción que hay a esta regla. ¿De acuerdo? Así que anotarlo porque es importante y os puede caer. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa cuando tiene 4 números de oxidación? Porque utilizamos per ico. Cada vez que veamos un per, ya sabemos que es la columna de ¿cuál? Del cloro, bromo, yodo, ¿vale? Esa es la columna de los halógenos en la tabla periódica, ¿de acuerdo? Entonces, perico para el mayor. El anterior, que es 5, ico. El anterior es oso, sería más 3. Y el hipo-oso sería más 1, ¿de acuerdo? Esa es la excepción, es decir, que estos 4 números se utilizan únicamente para estos 3 elementos, ¿de acuerdo? En el caso del número de oxidación 3, para este grupo, ¿vale? Para este grupo, y en el caso de 2 números de oxidación, tenemos este y tenemos el cromo, ¿de acuerdo? En el caso del bromo, se diría que tiene un número de oxidación, sería ico. Es decir, es el único que va a tener un número de oxidación de los no metales. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado esto claro? Evidentemente esto hay que estudiárselo. Hay que estudiárselo y sobre todo conocer esta tabla. Que evidentemente la tenéis en la tabla de los números de oxidación perfectamente anotada, ¿vale? Pero os recuerdo los números de oxidación de estos elementos. ¿De acuerdo? Esto es súper importante, aunque ya sabemos el método, en el caso de que esto se nos olvide, sabemos el método que con una ecuación de primer grado podemos averiguar el número de oxidación del no metal, ¿de acuerdo? Del no metal. Muy bien, eso podéis practicarlo con estos mismos, darle al pause y practicarlo con estos mismos elementos, ¿de acuerdo? Con estos mismos compuestos. Pero vamos a precisar más. Bien. Si nos nombran el ozoácido, es decir, no nos dan la fórmula, ya no vale el tema de la ecuación, sino que no nos dan la fórmula, pero si nos nombra, yo lo que tengo que hacer es formular. ¿Y cómo formulo? Sumando una molécula de agua al óxido que se forma con el no metal. Evidentemente hay que irse a la formulación de óxidos que expliqué en los anteriores vídeos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se forma el óxido nítrico? Si os dais cuenta, nítrico viene de nitrógeno, el nitrógeno está aquí y el terminación ico es más 5. Yo ya sé que el nitrógeno actúa con más 5, pues tengo que formar el óxido. ¿Y cómo se formaba el óxido? El óxido, sabéis que todos los óxidos, excepto alguna excepción por ahí, que sé de los peróxidos, que la podéis ver en anteriores vídeos, pero en este caso solo vamos a formar óxido con número de oxidación menos 2, el comodín. Pues si sabemos que es menos 2 y más 5, formamos el óxido nítrico, que es N2O5, que como podéis ver no se simplifica, ¿de acuerdo? Y le sumamos una molécula de agua. Al sumar una molécula de agua a este compuesto se forma el ácido, y el ácido es H2, se te sale H2N2O6, que se simplifica porque tiene números pares, como podéis ver, y al simplificar, si se puede simplificar, hay que simplificar obligatoriamente, y se te queda NHNO3, consiguiendo la formulación del nítrico. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no? Ico
es el que nos ha informado del número de oxidación, que es más 5. ¿Lo veis? Aquí lo tenéis, ¿vale? Y ya directamente hemos hecho eso. Vamos a hacerlo con el ácido hipocloroso. Hipocloroso ya te está diciendo, evidentemente, hipocloroso ya te está diciendo que está actuando con más 1, ¿de acuerdo? Con más 1, el hipocloroso, ¿de acuerdo? Entonces tenemos hipocloroso, formamos el ácido hipocloroso. Hipocloroso te dice que es más 1, pues al actuar el cloro con más 1 menos 2, pues tenemos este compuesto, que es Cl2O, que es el óxido del cloro más 1. Le sumamos una molécula de agua, se nos queda H2Cl2O2, ¿vale? Se simplifica en HClO, ¿de acuerdo? En HClO. Eso es como se formula el ácido hipocloroso. Esa es la forma que tenemos para hacer el ácido hipocloroso. Yo tengo un truquito, que todos los ácidos que forman esto, aquí se te va a formar el HClO1, aquí el HClO2, aquí el HClO3 y aquí el HClO4. Lo mismo sucede con el bromo y lo mismo sucede con el yodo. Ese es un truquito que podéis anotarlo y os va a venir súper bien para no tener que hacer el óxido y añadirle una molécula de agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero es un truquito que te digo y no tienes por qué seguir porque este es el método oficial. Muy bien. Seguimos. Hay algunos ácidos que nos salen bastante raros, ¿vale? Y que solo vais a tener que estudiar 3. Pero sí es importante que os recuerde que en algunos libros vais a poder ver, en libros antiguos, los prefijos meta, piro y orto, que se refieren a añadir una molécula de agua a determinados compuestos no metálicos, 2 moléculas de agua o 3 moléculas de agua. Es decir, en este caso, pero claro, son prefijos que están en desuso, es decir, no se utilizan ya casi y no lo vamos a utilizar, ¿vale? Pero sí debemos conocer estos que aparecen aquí. El ácido dicrómico, que está relacionado con 2 moléculas de agua, el dicrómico, pero te lo tenéis que estudiar, esto lo tenéis que estudiar de memoria, ¿vale? Aunque podéis hacerlo con 2 moléculas de agua, pero prefiero que lo hagáis con 2 moléculas de agua, el dicrómico, pues evidentemente con más 6 y formáis con 2 moléculas de agua este compuesto. Pero estudiarlo en memoria porque son solo 3. El ácido metafosfórico, ¿vale? El metafosfórico, evidentemente, el fósforo, ¿de acuerdo? El metafosfórico es una excepción porque se le incluye una molécula de agua. El meta, recuerda que era 1. Bueno, eso como está en desuso, pero se admite y se puede preguntar de esta manera. El ácido fosfórico, ¿de acuerdo? Es otra excepción porque se obtiene añadiéndole 3 moléculas de agua al fósforo más 5, ¿de acuerdo? Pero no lo hagáis directamente, os lo aprendéis, que es H3PO4 y ya el fosfórico para vosotros será H3PO4. Antiguamente se le llamaba ortofosfórico, pero ya eso no lo vamos a utilizar. Es una excepción, ¿vale? Muy bien, seguimos. Ponte a prueba, esto es darle al pause y copiar estos ejercicios y hacerlo después de todo lo que os he explicado, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente nomenclatura, darle al pause y copiáis eso, ¿vale? Bien, copiáis y lo hacéis antes de seguir con la siguiente nomenclatura. Vamos allá. Nomenclatura de adición. La nomenclatura de adición la tenemos aquí, ¿vale? Se le pone hidróxido, ditrióxido y no metal. Esto es una nomenclatura algo diferente, pero que os voy a enseñar el truco, ¿vale? Y os voy a explicar por qué es así. Mirad, resulta que cuando a mí me dan este compuesto, yo tengo que saber cuántos grupos OH hay en este compuesto, es decir, cuántos OH puedo formar. Entonces, como puedo formar en este caso un grupo OH porque tengo un hidrógeno y 2 oxígenos, pues digo hidróxido, óxido. Hidróxido se refiere a esto, óxido se refiere a este y pongo nitrógeno y se acabó la formulación. O sea, eso es sencillo, ¿vale? Aquí tenemos dihidróxido porque puedo formar con este compuesto 2 grupos OH, dihidróxido, dióxido, cromo. Si os dais cuenta, utilizo el ditri para identificar los 2 oxígenos, los 2 grupos OH
y directamente pongo el cromo. No tengo que poner ni ato, ni hipo-oso, ni ico, ni nada. Esta es más o menos sencilla, pero la explicación es la siguiente. Es una nomenclatura estructural, es decir, ya que el osoácido está formado por un átomo central, ¿cómo está formado realmente un osoácido? Por un átomo central y una cosa que llamamos ligandos. Estos ligandos son estos grupos, el OH con un simple enlace y con un doble enlace el oxígeno. De esta manera, el ácido sulfúrico, bueno, que se llama ácido sulfúrico, pero aquí ya se llama de manera diferente con la nomenclatura de adición. El ácido sulfúrico tiene un átomo central, que es el azufre, y dos ligandos de O y dos ligandos de hidróxido. Por lo tanto, será dihidróxido, dióxido, azufre. ¿Lo veis? Dihidróxido, dióxido, azufre. Nombramos los ligandos. ¿Hay que saberse esto? No, simplemente fíjate en los numeritos que tenemos en el O y en el H2 y como puedes ver, pues con el H2 el número de hidrógenos corresponde al número de OH, esa es la conclusión que vamos a sacar, y el número de oxígenos corresponde con los que te queden de sobra. Es decir, 2 hidróxidos y 4 menos 2 sería el número de oxígenos, ¿vale? Seguimos, para que lo veáis. Aquí tenemos otro ejemplo donde el nitrógeno es el central y podemos formar un grupo hidróxido, ¿lo veis? Y dos que se me quedan fuera, que son oxígenos. Por lo tanto, sería hidróxido, dióxido, nitrógeno. Es fácil, ¿vale? Es así de sencillo, solo viendo esto. Esto no es necesario hacerlo, pero ya que lo veis, podéis hacerlo y practicarlo, ¿vale? Bien. Como podéis ver, aquí tenéis los dos ejemplos que hemos visto y cómo se nombran. ¿Qué conclusiones sacamos prácticas para hacer esto rapidísimo a la velocidad del rayo? Pues directamente el número de ligandos de OH será igual al número de átomos de hidrógeno, que es lo que hemos hecho antes previamente, y el número de ligandos de doble oxígeno será el número de átomos de oxígeno menos el número de átomos de hidrógeno. Esta es la conclusión y así es como va a formular. No tiene más historia, no tiene más historia. ¿Qué pasa? Si no lo nombran y tenemos que ir aquí, hay que tener otra vez en cuenta estas cosas. ¿Por qué? Vamos a ver la formulación. ¿No veis? La formulación de esta nomenclatura de adición es sencilla. Te dice trihidróxido, pues pongo 3OH, ¿vale? Un óxido, pues pongo que tengo un oxígeno. Y un fósforo, porque pone fósforo. Un fósforo, pues ya está, lo tenemos todo. Entonces, cogemos los 3OH. El oxígeno y lo sumamos con el fósforo y nos da 3 hidrógenos, que vienen de aquí, de los hidróxidos, nos da un fósforo, evidentemente, y nos da 4 oxígenos, teniendo en cuenta una cosa muy importante, que lo tenemos que poner en la forma ácida, es decir, el hidrógeno siempre irá a la izquierda y luego el PO4 a la derecha, ¿de acuerdo? ¿Cómo suena PO4? Bueno, hidróxido, óxido, bromo, pues ya está, un grupo hidróxido, un grupo oxígeno y un grupo bromo. Y lo que hacemos es sumarlo. Pues H2BrO2, como podéis ver, un oxígeno suelto y un OH. Podéis formar la forma estructural de este hidróxido óxido bromo. Fácil, ¿vale? Bien, vamos a la que más nos gusta, a la nomenclatura de hidrógeno. Esta es la que más nos gusta y la más rápida de aprender. Mirad. Es tan sencillo como aprenderse lo del di, tri, tetra y ya está. No hay más nada, porque se forma todo teniendo en cuenta que al final al no metal le va a poner ato. Fijaros qué cosa tan sencilla. Mira, un hidrógeno, pues pone hidrógeno, nitrógeno, ¿vale? Tenemos un nitrógeno, pero hay que formar esto, el nitrato, ¿vale? Pero se pone dióxido nitrato, es decir, el no metal hay que terminarlo siempre en ato, da igual. De una forma o de otra, da igual. Hay que terminarlo en ato, ¿de acuerdo? Mirad, aquí, que está una fórmula, ya sabéis, un poquito excepcional, ¿vale? El dihidrógeno, ¿vale? Dihidrógeno, heptaóxido, te está diciendo que tiene 7 oxígenos, y luego dicromato, es decir, tener 2 cromos. Es decir, en vez de decir dicromo, tienes que terminarlo en ato. Es así de sencillo, no tiene más historia, ¿vale? No tiene más historia. ¿Cómo se formula? Pues ya está. Pues si te dan el nombre, te dice tetrahidrógeno, pues va a tener 4 hidrógenos. Heptaóxido va a tener 7 oxígenos. Y difosfato pues va a tener 2 fósforos. Pues ya está. 4 hidrógenos, 2 fósforos y 7 oxígenos. No hay más, no hay más. Ya simplemente lo único que tenéis que hacer es poneros a prueba
poneros a prueba nombrando, dice, utiliza también la nomenclatura de adición en el caso de que se pueda. Es decir, en el caso de que se pueda, utiliza la nomenclatura de adición. En los nombras. O sea, aquí tienes que nombrar con alguna de adición, ¿de acuerdo? Con los hidroxi, óxidos, lo que tú quieras, ¿vale? Entonces, aquí tenéis ya para que trabajéis la nomenclatura de hidrógeno, ¿vale? Y la nomenclatura de adición, ¿vale? Pues nada, que muy bien, espero que vaya estupendamente y nos vemos en el siguiente vídeo de oxisales neutras. Así que espero que haya gustado y que toméis nota, tomar nota de esto porque realmente reconozco que tiene mucho que estudiar y mucho que ver este vídeo. Así que ánimo y a aprender los oxoácidos. Nos vemos en las oxisales neutras en el siguiente vídeo. Hasta luego.